amada iglesia, en esta mañana yo le pido que se ponga en pie y vamos a exaltar juntos el nombre del Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, su gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, su gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios.
fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación en generación, te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor y eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor y eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel y eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel y eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel y eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor, eres Señor y eres fiel.
disposición con la que venimos exaltando el nombre del Señor, porque Él es fiel, porque Él cambiará nuestra tristeza en baile. Asimismo, yo le voy a pedir a usted que se tome este tiempo para exaltarlo, para adorarlo, para exaltar su nombre. Amén. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo
Hola, ¿qué tal amigos y chicos que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo? Quiero darles una cordial invitación a todos nuestros jóvenes para los sábados. Tenemos una reunión espectacular. Si tienes entre 12 y 14 años, tu reunión es a las 4 de la tarde. Y si tienes entre 15 y 17, la reunión es a las 6. Si tienes 18 años y más, tu reunión es a las 7:30 y estamos todos los sábados conectándonos por plataformas como Zoom y otras plataformas así. Queremos compartir un tiempo de comunión contigo, compartir contigo y sobre todo escuchar la palabra de Dios y que eso toque también tu corazón. Así que si eres joven y estás entre estas edades, escribe tu número telefónico en la parte de abajo de este video y nosotros vamos a contactarte y pues nada, podrás estar con nosotros y pasar una tarde espectacular. Te esperamos el próximo sábado y todos los sábados a las 4, 6 y 7:30 de la noche. Los quiero y mi nombre es Jessica. Si no me conoces, un besote, te esperamos. Muy buenos días, Dios te bendiga. Qué bueno poderte saludar en esta mañana. Y el motivo por el cual estoy acá es para decirte de parte de Dios, gracias. Gracias por lo que tú has aportado para poder bendecir a muchas personas. Tus ofrendas, tus donaciones han hecho sonreír las vidas de muchas personas. Han alegrado el corazón de muchos. Hasta ahora hemos podido bendecir más de 100 personas, unos con mercados, otros se les ha dado algo en efectivo y de muchas maneras nosotros hemos podido bendecir. Y ese es el motivo por el cual estoy acá, para darte gracias. Y no solamente darte gracias, aún poderte dar una palabra de parte de Dios y que le cumplimos aún con lo que dice en Malaquías 3:10. Él dice que abrirá las ventanas de los cielos, que te dará bendición y será hasta que sobre y hasta que abunde. Entonces, y no solamente eso, te reprenderá por nosotros al devorador. Entonces es una gran bendición poder ayudar. Les voy a leer una cita bíblica también en Proverbios 19:17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Imagínate. Yo sé que tú y yo lo hacemos de todo corazón, pero aún dice que Dios te lo volverá a dar de otra manera. Yo creo que tú que has dado, lo has experimentado, ¿verdad? Y en este caso tú puedes hacer o seguir haciendo tus aportes al número de cuenta que aparece en pantalla. Y si tú no puedes hacer tus aportes, esto es para la facilidad de hoy día, pero tú también puedes llevar tus aportes, los puedes llevar a la iglesia, en nuestra sede en Mosquera, en la calle 10A, número 12, C24, en el barrio Villa Marcela, ahí al ladito del D1, ahí queda nuestra sede, ahí te van a recibir y con todo el cariño, con todo el amor del mundo, ¿cierto? Entonces, y permítame aún poderte dar otra palabra de parte de Dios. Dice 1 Corintios 9:10, 2 Corintios, perdón, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El Señor dará provisión para ti que necesitas. El Señor dará provisión para ti que das. El Señor la va a dar. Entonces, pues que Dios te siga bendiciendo y que podamos seguir ayudando a muchas personas. No te olvides que el Señor te ama grandemente. Un abracito, Dios te guarde. Hola, soy la pastora Marta de Gómez, soy la pastora de Puertas de Salvación y Alabanza en la iglesia en Mosquera. Quiero invitarles, este es nuestro canal de YouTube y queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal PSA Mosquera de la Cruzada Cristiana. Queremos transmitir y edificar a la iglesia del Señor y hablarles a los amigos del amor de Cristo, así que están todos cordialmente a suscribirse y haznos un likecito. Un abrazo. Buenos días, Iglesia del Señor. Es para mí un enorme privilegio poder comunicarme así sea por estos medios. Yo sé que más de uno de nosotros estamos que nos vemos, nos abrazamos, pero tenemos que ser agradecidos con Dios porque tenemos por lo menos este mecanismo, este medio, este recurso de Dios. Y quiero leerles un versículo que he estado analizando y pensando, y dice en Hebreos capítulo 2 y verso 14 y 15, dice, así que cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte y de la condenación bajo su poder, pero dice el verso 15, y librarnos de la muerte, esto es,
dice, librarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos sujetos a servidumbre porque el diablo tenía el imperio de la vida y de la muerte en sus manos. Pero Jesús fue a la cruz del Calvario para liberarte, para traerte paz, para traerte tranquilidad, para traerte prosperidad, para traerte salud abundante y sobre todo salvación y vida eterna. Y yo quiero con esa base de ese versículo orar por las enfermedades, por las dolencias, por sus peticiones que tengan en el corazón. Hoy es tiempo de recibir las promesas del Señor, así que yo le invito a cerrar sus ojos, por favor, y vamos juntitos a orar al Señor por su petición. Si tiene un dolor en alguna parte, una enfermedad, ponga su mano en la parte afectada, que yo creo en lo que dice su palabra, que en Él y por sus llagas y sus heridas somos sanados y curados. Así que, iglesia, vamos. Ponga su mano, cierre sus ojitos, y el que tenga cualquier otra necesidad, ponga su mano en el corazón y vamos a pedirle al Señor que Él nos oye. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús lo recibiréis. Padre, la iglesia y yo estamos de acuerdo en el nombre de Jesús y oramos por todas las necesidades, por todas las enfermedades, cualquier enfermedad, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies de tus hijos. Yo ministro salud, y si haya algún cáncer, Señora, si haya cualquier enfermedad en los huesos, en los músculos, en los órganos, Señor, en los tendones, en cualquier parte del cuerpo, yo ministro ahora salud abundante y declaro que toda enfermedad y toda dolencia va allí a la cruz del Calvario, y dice tu palabra que por tus llagas y tus heridas tu pueblo es sanado, y yo lo declaro sano en el nombre de Jesús. Igualmente declaro, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria serán suplidas todas las necesidades emocionales, económicas y familiares por tus llagas y tus heridas, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Hoy tenemos un invitado muy especial, el apóstol Elí Gómez, mi esposito, a quien amo tanto, va a estar con ustedes compartiendo la palabra. Dios les bendiga. Bendiciones para todos en esta hora. Es un gusto poder llegar a sus hogares o donde quiera que ustedes me estén viendo y estén conectados a este medio. Quiero en esta hora hablarles sobre el fuego. Sabemos que el fuego es uno de esos elementos muy poderosos en el planeta Tierra, juntamente con el viento, con el agua. Y realmente todos habremos tenido experiencias con el fuego, buenas y tal vez muchas veces malas. Y precisamente estos días Colombia pues fue víctima, por decirlo, de un tremendo desastre allá en el Magdalena, en este pueblito de Pueblo Viejo, creo que se llama, y donde murieron tantas personas, casi 23, 24 personas y muchos heridos. Y esto deja tremendo dolor en las familias y lógicamente en el país. Y allí vimos el poder del fuego, ¿no? Lo que sucedió con este carro tanque. Yo quiero en esta mañana que hablemos sobre lo que la Biblia menciona respecto al fuego y algunos símbolos. Y vamos a hablar de 4 representaciones que la Biblia menciona respecto al fuego, y es que el fuego simboliza la presencia de Dios, simboliza la purificación o limpieza, y significa también protección y significa juicios en la Biblia. Así que vamos a mirar primero lo que tiene que ver el fuego como símbolo de la presencia de Dios, y vamos a ir a Éxodo capítulo 3, la experiencia que tuvo este hombre llamado Moisés con la zarza ardiendo en el desierto. Dice la palabra que apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdotes de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema o no se consume? Viendo Jehová que él iba a ver,
lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí en este cuadro entonces vemos un tremendo espectáculo, permítanme en esas palabras, sobrenatural lógicamente, que ocurría en este sitio, en este lugar, donde la zarza, que es una especie de chamisa un poco, aparte de que es seca en muchas ocasiones, pues también es sencillamente un árbol que no tiene ni hojas, ni flores, ni frutos. Y lo asombroso de este espectáculo es que estaba ahí el fuego y el fuego permanecía, y esa zarza, a pesar de su fragilidad, no se acababa, no se consumía. Y bueno, era una forma inicialmente de Dios explicarle, hacerle ver de alguna manera a Moisés la debilidad del hombre, la fragilidad del hombre, pero que Dios estaba ahí para hacer del ser humano pues algo extraordinario y maravilloso, como era el que lo iba a enviar luego a Egipto a liberar a su pueblo, ¿no? Pero también observamos allí que vemos de alguna manera maravillosa la presencia de Dios, porque desde ese sitio Dios le está hablando y lo llama 2 veces: Moisés, Moisés. Esto para darle a entender que Dios lo conoce a él muy bien, ¿no? Que Dios tiene un conocimiento de toda su vida. Esa parte de repetirle el nombre es una ratificación de conocimiento, y hace ver entonces que realmente Dios está en ese fuego. Y es también importante ver cómo Dios le dice que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar en que estaba pisando era tierra santa. ¿Qué hacía de que ese lugar fuese santo, no? Porque no podemos decir que todo lugar está de una manera privilegiada para decir que es tan santo que no se puede pisar y no se puede llegar a ese sitio. ¿Qué hacía? Una presencia especial de Dios en ese lugar. Así que Dios estaba manifestando su presencia a través del fuego. En esa ocasión, pues, Dios le dio ese privilegio a Moisés de revelársele a través de este elemento que nosotros lo conocemos en la naturaleza. Pero también deja ver Dios allí su presencia cuando dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. También para enseñar Dios que Él es un Dios omnipresente, el Dios que ha estado en la generación de Abraham, que siguió con la generación de Isaac y luego con la generación de Jacob. Es el Dios omnipotente, como en esta visión y revelación física que está teniendo Moisés, como también la revelación de su omnipresencia. Hay otro cuadro interesante que se nos muestra en la palabra de Dios, o lo que se menciona respecto al fuego, y es lo que tiene que ver entonces con la presencia de Dios en el ser humano, ¿no? Que esto ya nos habla la Biblia más claramente en el Nuevo Testamento. Y precisamente antes de que ocurriera esa manifestación gloriosa allá en el aposento alto del Espíritu Santo que desciende sobre los primeros discípulos, Juan Bautista hace mención de esa presencia de Dios por medio del fuego, cuando él dice que él bautiza con agua, pero vendrá uno mucho más poderoso que él, que ni siquiera él era digno de inclinarse para desatar su calzado. Dice: y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que estaba hablando de una presencia y de una investidura y de una plenitud de Dios a través del fuego de Dios.
En este caso es un fuego que lógicamente lo va a bendecir, lo va a santificar, va a ser una experiencia sobrenatural que viene del cielo. Y se menciona, y Jesús lo mencionó también, hablando de la investidura que tendríamos los creyentes por el Espíritu Santo. Pero esa palabra se le coloca allí del fuego para representar la presencia de Dios. Y cuando vemos en Hechos capítulo 2 que el Señor desciende de una manera extraordinaria a través del Espíritu Santo, es la primera vez que se manifiesta la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y se manifiesta, dice que como llama de fuego en forma de lengua de fuego sobre sus cabezas. Es allí entonces, hermanos, que el Señor entonces comienza a hacernos ver que era posible experimentar la presencia de Dios como fuego en nuestras vidas. El apóstol Pablo precisamente le decía a su hijo espiritual Timoteo que no se olvidara avivar el fuego del don de Dios que había en él. Entonces, mis hermanos, yo creo que Dios quiere darnos experiencias, ¿sí? Experiencias que tendrán que ver con ese fuego de Dios, ese fuego extraordinario, maravilloso que vamos a mirar más adelante, que nos va a servir para purificarnos, santificarnos y empoderarnos. El fuego, entonces, como hablábamos, es un elemento muy poderoso en términos naturales. Imagínense ustedes entonces cuando Dios obra en forma de fuego, lo que puede hacer con el ser humano. La otra que encontramos respecto al fuego, la otra simbología y la representación es la purificación. El fuego como un elemento que santifica, que purifica. Y no nos queda duda, mis hermanos, que cuando volvemos a hablar de ese elemento material, como es el fuego, que lo utilizan para purificar y refinar y afinar los metales preciosos hasta que se queme la escoria y ese metal entonces quede realmente un metal que brilla, un metal que en esencia debe quedar como metal puro cuando se habla de un oro de 24 quilates, la plata, el bronce, el cobre. Entonces siempre se somete a altas temperaturas para que ese metal quede refinado y afinado y purificado y valga más. Y esto en la Biblia, en casi todas las escrituras, descubrimos que el Señor hace mención sobre la importancia de ser purificados o ser santificados y simbolizándolo con el fuego del Señor. En Proverbios 17:3 encontramos un versículo de los muchos, como les decía, que hace referencia a esto. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. El crisol es un recipiente que por lo regular es más grande que la hornaza, que sirve para fundir metales y es sometido a una alta temperatura para que se logre lo que se quiere de purificar estos metales o derretirlos y luego hacer un proceso o lo que quiera hacer el artista. Y la palabra hornaza tiene que ver con un pequeño horno donde piezas minúsculas de metales preciosas son colocados allí de tal manera que debe haber un cuidado muy seleccionado para que este metal entonces sea aprobado, sea purificado y tenga ese valor y esa forma que el artista quiere lograr. Entonces, realmente, hermanos, el fuego en la palabra de Dios tiene ese lado también tan interesante como purificador. En Isaías 48 y versículo 10 dice la palabra respecto a esto. He aquí, dice el Señor, yo te he purificado y no solamente como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Entonces, aquí observamos, hermanos, que es un privilegio que el Señor nos pase por
fuego en el sentido de probarnos y de purificarnos y de santificarnos. Es una elección que Dios ha hecho con sus hijos, porque para Él valemos mucho, para Él servimos mucho. Entonces Dios quiere que sirvamos mucho mejor y que sirvamos mucho más. Entonces para ello Dios nos somete a pruebas como estos hornos que son llevados a una temperatura alta, a veces altísima, para Dios querer hacer de nosotros mejores instrumentos de calidad. En Cantares capítulo 1, versículos 5 y 6, se menciona al sol como ese elemento que da calor, que da fuego. Y entonces dice de esta manera, es muy hermosa esta ilustración. Dice ella hablándole al Señor o hablándole al novio, morena soy, dice. Oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Oiga, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pueblo de Dios se refiere a esto, pero codiciable. No reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Es ella hablando de cómo el calor, el sol, que produce no solamente energía, sino calor y fuego, hace que la persona en medio de las dificultades por las que pasa, es tan purificada, es tan santificada, es una persona que Dios la está llevando en un proceso de madurez y de crecimiento que hace que las demás personas quieran estar con ella o con él. El creyente entonces debería ser un hombre, una mujer codiciable, primero que todo a los ojos de Dios, pero que también hallemos gracia en la casa, que hallemos gracia en la sociedad, que hallemos gracia en el lugar donde estemos. Pero ¿cómo se logra? Cuando el sol me miró. La Biblia dice que Dios es el sol de justicia. Entonces Dios muchas veces se detiene en una persona y ve que hay cosas y escorias que hay que sacar. Entonces Dios nos pasa por a veces dificultades que son un poco difíciles porque a veces no obedecemos la palabra. Nosotros sabemos y oímos y muchas veces entendemos, pero muy pocas veces estamos obedeciendo. Entonces Dios tiene que valerse de un medio de aflicción para purificarnos. La pregunta en esta ocasión es, ¿cuánto le hemos permitido a Dios que las pruebas y las dificultades nos estén formando? Si Dios es el Dios llamado el sol de justicia, ¿hasta qué punto estamos permitiéndole al Señor esa santificación en medio de las dificultades? ¿Nos estamos amargando? ¿Estamos reaccionando negativamente ante pruebas en vez de esperar en Dios y pedirle a Dios que nos revele, que nos diga el por qué? Y si tenemos algo de que arrepentirnos, hacerlo de corazón. Si tenemos que pedir perdón, hacerlo sinceramente. Si tenemos que alejarnos de algo malo que estamos haciendo, alejarnos. Y yo creo que es una forma de honrar a Dios muy maravillosa. Cuando miramos este fuego purificador, lo vemos aún en muchos eventos que sucedieron cuando se habla de lo que tiene que ver entonces con estos juicios que pueden derribar una persona y que Dios está hablándole a través de este fuego, de estas dificultades, estas aflicciones. Y encontramos ahí en el libro de Génesis, capítulo 12 al 18, cómo Dios permitió que Israel, este es un versículo profético porque es Abraham, el padre de Israel que todavía no existía, y le hace ver Dios a través de una revelación por la noche un horno de fuego. Pero pasa una antorcha por el medio de ese fuego, queriendo decir que Israel en un futuro pasaría por tremenda aflicción. Recuerde que son 400 años por el cual Israel tendría que pasar. Y Dios a través del faraón y de ese pueblo de los egipcios, un pueblo impío, idólatra, muy malo, santifica de alguna manera a Israel, y Dios le está revelando a través de ese horno que él ve en una revelación una tarde, una noche allá donde él vivía. En Primera de Pedro también se hace referencia al capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Quiero que leamos este versículo porque cómo nos ratifica que Dios no deja de trabajar en nosotros respecto a que nuestras vidas
deben ser purificadas y que Dios va a usar el fuego de pruebas o dificultades o tribulaciones para que nosotros logremos lo que el Señor quiere. Primera de Pedro capítulo 3, capítulo 1 y versículos 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, oiga esta palabra, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No solamente hay diversas pruebas, sino que cada persona, Dios sabe qué es lo que necesita. Yo no puedo pensar o alertarme o alarmarme o prepararme de una manera intencional que, así como le sucede a una persona que está pasando por una prueba o dificultad, me va a pasar a mí. La Biblia habla de diversas pruebas y diversas personas por diversas circunstancias y diversas situaciones. Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La palabra que muchas veces tendrá que ser necesario que seamos afligidos en diversas pruebas para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, mis hermanos, alegrémonos cuando estemos pasando por fuego de pruebas o dificultades, porque sin lugar a dudas usted está siendo transformado, estará ocurriendo una metamorfosis en su mente, en su alma, para llegar a ser lo que el Señor quiere que usted sea. En Daniel capítulo 3 también se habla de un horno de fuego, el famoso horno que este hombre Nabucodonosor mandó a hacer algo, una estatua de oro, y también este hombre hizo un horno para que los que no obedecieran y no se postraran ante esa estatua de oro, entonces sufrieran en ese terrible horno que Nabucodonosor había hecho para los desobedientes, según él, para los rebeldes. Y aquí en Daniel capítulo 3 encontramos como Sadrach, Mesach y Abednego son llevados allí porque no quisieron postrarse ni adorar a sus dioses, a los dioses de Babilonia, y entonces ellos son llevados al horno, y la Biblia dice que fueron atadas sus manos y todas las cosas que ellos tenían se las amarró a su cuerpo. Pero asombroso, porque pasa el tiempo y el rey mira y no los encuentra ni muertos, ni siquiera chamuscados para nada. Y algo que hace referencia a la Biblia es que dice que las ataduras estaban sueltas. Las ataduras estaban sueltas. Eso está en Daniel capítulo 3, versículo 21, 22 al 26. Estaban sueltas. Y yo con esto puedo aprender, mis queridos hermanos, que muchas veces las aflicciones y las pruebas están quitando, como decíamos antes, no solamente las escorias de nosotros, sino rompiendo ataduras, quitándonos cosas que a veces nosotros ni las hemos descubierto, pero nos están haciendo daño a nosotros y a través de nosotros a otros. Y Dios, esa es la forma misteriosa, muchas veces que no entendemos cuando vienen aflicciones y el por qué, pero Dios está haciendo cosas que usted ni siquiera se imagina. Y la Biblia termina, este pasaje termina diciendo, el rey diciendo, qué raro, pero eran 3 y ahora son 4 y no tienen ninguna atadura. ¿Qué pasó? Que están sueltos, le dice. Y entonces, hermanos, aquí aprendemos algo importante, ¿no? Que dice en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 1, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Este hombre ya no ve 3, ve 4.
Y esto nos enseña, hermanos, que siempre que nosotros nos sometamos al fuego de pruebas, que el Señor no nos va a destruir, no nos va a quemar. Nosotros podemos llamarle fuego porque es una cosa difícil a veces de entender e interpretar, pero ese fuego no es para destrucción, sino para bendición, y entonces va a ensanchar nuestra alma. Pablo hablaba de ensanchaos, oh vosotros, oh corintios, porque ustedes están estrechos en el corazón y en su mente. Entonces vamos a ampliar la visión hacia Dios, vamos a ampliar el corazón de amor, de sabiduría, de paz, y muchas veces, como leíamos aquí en 1 de Pedro, va a ser necesario el fuego de pruebas sobre nosotros. Una tercera simbología del fuego tiene que ver con los juicios de Dios o el juicio divino. Sabemos que en el Antiguo Testamento había una especie de altar donde se ofrecían los sacrificios, traían los animales para que esos animales fueran como los sustitutos de juicio, que en lugar de que el juicio llegara sobre el individuo, sobre la familia o sobre Israel, entonces la víctima, ese animalito, esa tórtola o ese chivo o esa oveja o esa cabra recibía el juicio. Y entonces lo que dice la Biblia era que era colocado estas víctimas ahí en el altar y caía fuego del cielo y los consumía. Es lo que se llamaba en la Biblia el holocausto, se consumía completamente ese animal. Entonces, y era muy interesante porque ese altar era hecho de bronce en la parte inferior, en la base, y el bronce en la Biblia siempre representará el juicio de Dios, ¿no? El bronce cuando se brilla es un color como rojo y amarillo, idéntico al color del fuego, y de eso estaba hecho el altar, para dar a entender que un día proféticamente Jesús sería ese altar donde Él se ofrece a sí mismo por la humanidad, por usted y por mí. Nosotros podemos mirar aquí lo que sucede en Sodoma y Gomorra, ¿no? Esas dos ciudades llenas de pecado hasta que no más, de un acto de inmoralidad que hoy lamentablemente, hermano, lo estamos viendo pues peor. Ese era un sitio local de yo no sé cuántos metros o kilómetros. Hoy es el mundo entero vuelto un Sodoma y Gomorra, algo tan detestable a los ojos de Dios y hoy apreciable en el mundo. Es muy duro decir esto. ¿Y cómo llegó un juicio ahí? El juicio fue con fuego. Y la Biblia le añade que fue con fuego y azufre. Y esos dos pueblos se quedaron completamente ceniza, ¿no? Es también una voz de alarma, una voz de alerta, de prevención al mundo de que el Señor lo hizo y lo va a volver a hacer, porque Dios nunca va a bajar los parámetros de la moral y de la santidad a la humanidad. Él no los va a bajar. Hoy puede ser muy normal, hoy puede ser muy aplausivo, muy importante, pero para Dios no es así. Jesús precisamente habló del fuego y de azufre, haciendo mención de un juicio final, de un juicio de condenación que el ser humano tendría si no se arrepiente. Y encontramos en varios versículos. Yo quisiera que usted tomara nota o luego con calma repita este video y usted pueda estudiar esto, pero el Señor habló del infierno de fuego en Mateo 5:22. Habló del horno de fuego en Mateo 13:40. Y 18:8. Habló de fuego eterno en Mateo 25:41. Marcos habló de 9:48, capítulo 9, versículo 48, de un fuego que nunca se apaga. Y siempre la palabra era fuego, y era el fuego. Y aquí se menciona entonces, hermanos, que en la Biblia habla de donde va a estar el anticristo, el diablo y todos los que le van a seguir. Y la Biblia habla de un lugar, un infierno, dice que de fuego y azufre, para hacer ver que esto, el juicio, tiene que ver mucho con estos elementos. Josué 6:24, cuando Dios destruye a Jericó, una ciudad pagana que ofrecía a los niños, a los ídolos y a los dioses, una ciudad que atacaba y que aborrecía al pueblo de Israel. Y Dios, ¿cómo destruyó a Josué? Dice que cayó fuego del cielo y la consumió. Y por último,
La última simbología que queremos hacer referencia hoy es el fuego como protección de Dios. En Zacarías capítulo 2, versículos 4 y 5, hay una palabra muy linda que lo anima a uno a confiar en Dios, que aunque muchas veces no veamos la mano poderosa o protectora, ahí está. Dice en Zacarías 2, versículos 4 y 5, dice: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y ganado en medio de ella, porque yo seré para ella, dice el Señor, como muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Uf, qué palabras tan maravillosas. Yo seré, dice el Señor, para ella. Y yo lo repito y lo reenvío a usted, a su familia. Y yo seré para ti como muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ti. Aquí dice que en medio de ella. Ese Dios que anunció la protección a Israel y que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo de una manera extraordinaria por los tiempos que va a vivir o está viviendo Israel. Él siempre ha sido ese fuego protector, pero para nosotros también, que somos su pueblo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 27, nos habla de una situación muy difícil por la que estaba pasando el pueblo de Israel, donde estaba siendo rodeada, lo que llaman la Biblia, sitiada por toda parte por el ejército enemigo, los sirios. Era un ejército y un pueblo realmente que estaba armado hasta los dientes. Era un ejército y un pueblo peligrosísimo, por el cual Israel sufrió muchas derrotas. Y aquí está el profeta Eliseo. Y dice el versículo 14, Segunda de Reyes 6:14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, dice así, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron, o sea, rodearon la ciudad de Israel. Y se levantó de mañana y salió él, el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Claro, cuando vio semejante multitud de personas con carros, en esa época que eran carruajes llevados por caballos, se asustó. Ahí hay un signo de asombro, de susto y de admiración por lo que estaba viendo, y pregunta: ¿qué haremos? Dice. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un rey malo, había un ejército muy grande, había gente de a caballo y carruajes rodeando a los israelitas, pero había algo mucho más poderoso. Dice la Biblia que eran muchos más, y el hecho de que sean muchos más no es tan interesante. Lo más importante es saber que si Dios está por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y aquí hay algo que se añade, y es que dice que había carruajes de caballos, pero de fuego alrededor de todo Israel. Hermanos, ese Dios que hemos mencionado, ese Dios que simboliza ese fuego extraordinario de purificación, de santificación, de su presencia, es también ese elemento espiritual de protección. Y aquí se usa como fuego porque sabemos que el fuego espanta, el fuego asusta. En muchos de los campamentos de la gente que va a una selva, a un campo, y por la noche colocan una hoguera, porque saben que si hay una cosa que le tiembla o hace huir, es el fuego ante los animales. Y esto es símbolo entonces de la protección divina, del poder de Dios, lo que Dios puede hacer contra nuestros enemigos.
Vemos también, hermanos, este fuego de Dios protegiendo a Israel en el desierto. Ustedes se acuerdan que la Biblia dice que estaban en un gran desierto que uno fácilmente se podría perder. El desierto del Sahara tiene 44 millones de kilómetros cuadrados, casi nada. Y pasaban noches, ellos no conocían nada ese peregrinaje. Pero Dios los guió y al mismo tiempo los protegió, porque la Biblia dice que había fuego de Dios durante el día y una columna de nube durante el día y fuego de noche. Esto era siempre haciendo una separación entre el posible persecución de Faraón y su ejército y protegiendo al pueblo del Señor. Así que, hermanos, tenemos que creer y confiar que ese Dios que estuvo protegiendo a Israel en el desierto es el mismo Dios que está con nosotros hoy. La Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y que podamos retomar esta palabra que le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esa manifestación del Espíritu Santo en forma de fuego, en lenguas de fuego sobre el pueblo del Señor, los discípulos. ¿Esto qué revela? Sino el poder de Dios. El fuego es poder. Hagámonos esta pregunta en esta hora. ¿Estamos dependiendo de la presencia de Dios? ¿Tenemos el fuego como poder de Dios dentro de nuestras vidas que nos está purificando, nos está santificando? ¿Le estamos permitiendo a Dios ese fuego que Él santifica y que limpia, que quema, que quita las escorias? ¿Estamos permitiendo que la presencia del Espíritu Santo en los dones y manifestaciones que tienen que ver con el poder de Dios? Porque los frutos representan el carácter, la naturaleza de Jesús, pero los dones representan el poder de Dios. ¿Cuánto de ese fuego? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y vino en forma de fuego. Permitámosle al Señor que ese fuego de su presencia y ese fuego santificador y ese fuego de protección y ese fuego de poder estén en nosotros siempre. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos entender algo más de tu palabra. Gracias por las muchas cosas que nos quieres enseñar a través del fuego. Gracias, Señor, porque es una realidad que muchas personas han y hemos experimentado un fuego muchísimas veces en medio de la adoración. Muchísimas veces en un encuentro hemos experimentado ese fuego santificador tan poderoso, pero también tan maravilloso. Señor, visita a tu pueblo con fuego. Sabemos que tú no nos vas a consumir ni nos vas a destruir. Señor, te pedimos de ese fuego precioso que hace a una persona diferente, que le hace un instrumento maravilloso para tu gloria. Bendigo en el nombre de Jesús, con tu presencia, cada vida, cada familia. Yo oro para que el fuego del Señor descienda sobre toda persona que está enferma ahora, que está siendo afligida por alguna cosa. Que el fuego del Señor consuma lo malo, que se vayan esas adicciones, esos vicios, que se vayan esas malas costumbres, que ese fuego de Dios consuma lo que nos sirva de nosotros. Y que ese fuego de Dios también, Señor amado, nos capacite para servirte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.